Buenos días, nos encontramos aprendiendo juntos en casa. El día de hoy vamos a trabajar nuestra sesión de historia del Perú, a lo cual vamos a ver nuestro penúltimo tema de la unidad número 8. La sesión número 6, el gobierno de Rufino de Echenique, ¿no? Y segundo gobierno de Castilla. Vamos a ver el gobierno de José Rufino Echenique, en el cual, para que él llegue al poder, contó con el apoyo de Ramón Castilla. Durante su gobierno continuó la estabilidad política, la prosperidad económica, por ello se continuaron construyendo obras públicas, y dentro de lo cual tenemos el ferrocarril de Tacna a Arica, ¿no? Durante su gobierno se promueve también la inmigración de alemanes a Posuso en la selva central del Perú, en el actual departamento de Junín. Entonces son hechos u obras principales durante este gobierno. En el aspecto internacional, el Perú y Brasil firmaron la Convención Fluvial de 1851, al cual lo conocemos como el Tratado Herrera da Ponte Ribeiro, por el cual nosotros tenemos acceso al comercio y a la libre navegación por el río Amazonas, ¿no? A cambio, el Perú renunció a territorios selváticos. Ahí podemos ver la parte o la zona cedida a Brasil, ¿no? Y este es el límite del tratado de 1851. Un tratado muy importante que se dio. Luego tenemos el escándalo en la consolidación de la deuda interna y la Revolución Liberal de Castilla. Vamos a ver que durante el gobierno de Echenique se continuó pagando la deuda interna a los peruanos, pero esta se había incrementado en 4 veces el monto que había reconocido Castilla. Esto se debió a que ciudadanos peruanos cometieron actos de corrupción, como alteración, falsificación de los documentos donde constaba la deuda, lo que provocó el descontento popular contra el gobierno y el inicio de la revolución liberal, ¿no? Liderada por Castilla contra Echenique. ¿Desde dónde? Desde la ciudad de Arequipa. Durante su revolución, Castilla adoptó medidas importantes, como la abolición del tributo indígena en Ayacucho y la abolición de la esclavitud en Huancayo. Finalmente, Castilla triunfa en la batalla de La Palma en 1855. Y fue así que, dada la victoria, empieza su segundo gobierno de Ramón Castilla, en lo cual vamos a ver en el aspecto político se elaboran dos constituciones. Ojo, la constitución de 1856 y la constitución de 1860. También vamos a resaltar que esta última constitución, la de 1860, tuvo vigencia hasta el año de 1920, por lo que se convirtió en la constitución de mayor vigencia en nuestra historia. Castilla también desde su primer gobierno trazó como objetivo una efectiva ocupación de nuestro territorio amazónico. Por ello, que procedió a la creación del departamento de Loreto y a impulsar la navegación por el río Amazonas. Dentro de la política americanista, continuó con la política de su primer gobierno, en la cual estaba basada en el principio de rechazar todo intento de intervención extranjera en los países hispanoamericanos. Por ello, apoyó a Nicaragua contra los intentos de intervención norteamericana. También rechaza la propuesta del presidente ecuatoriano Gabriel García Moreno de entregar Ecuador y Perú a los franceses y protestó contra la intervención francesa en México. También vamos a encontrar el conflicto con el Ecuador en el gobierno de Castilla, en el segundo gobierno, ¿no? En la cual se generó cuando el presidente de dicho país, Francisco Robles, en ese entonces, intentó ceder territorios peruanos a los ingleses, a cambio del pago de una deuda contraída. La reacción militar del gobierno peruano fue inmediata.
se desembarcó y se tomó el puerto ecuatoriano de Guayaquil, con lo que se logró retirar las tropas ecuatorianas de nuestro territorio. Este conflicto llega a terminar con el Tratado de Mapasinghe, por el cual Ecuador declaró nulas las entregas de las tierras que había realizado a Inglaterra. También en las obras públicas, Castilla continúa con la modernización de la ciudad de Lima, la construcción del ferrocarril Lima-Chorrillos, también instaló el alumbrado a gas, inauguró el telégrafo, Lima-Callao, ¿no? Construyó redes de agua y desagüe, la penitenciaria de Lima, además confeccionó el primer mapa general del Perú, a cargo de Mariano Felipe Paz Soldán. Entonces, esto es un dato muy importante que debemos tener en cuenta siempre del segundo gobierno de Ramón Castilla. Entonces, acá tenemos que explicar ustedes en qué consistió el escándalo de la consolidación de la deuda interna, que ya lo hemos visto, qué medidas se dieron durante la Revolución Liberal en el segundo gobierno de Castilla, respecto al gobierno de Rufino Echenique. ¿Verdadero o falso? ¿Se construyó el ferrocarril Lima-Callao? ¿Se promovió la inmigración de alemanes a la selva central? ¿Se firmó el Tratado de Herrera da Ponte Ribeiro con Brasil? Entonces, ustedes, de acuerdo a lo que hemos acabado de ver, deben responder, ¿no? Cualquier duda que tengan, me escriben. Luego, en el juego Y Aprendo, ustedes tienen 5 ítems que deben completar para poder llenar el crucigrama. En el primer ítem tenemos el Tratado de Herrera da Ponte Ribeiro. Se firma entre Perú y Brasil, ¿verdad? Hemos visto. El ferrocarril Lima-Chorrillos se construye en el gobierno de Ramón Castilla. El escándalo de la consolidación de la deuda interna se produjo en el gobierno de Rufino Echenique. El conflicto con Ecuador terminó con el Tratado de Mapasinghe y la abolición del tributo indígena se dio en el departamento de Ayacucho, ¿verdad? Entonces ustedes al escribir todas las respuestas acá la tienen que ubicar en el crucigrama. Luego tienen una lectura del Peronito Informador, donde vamos a leer qué sucedió con los esclavos luego de la abolición. Nos dice, muchos fueron arrojados a las haciendas al no ser imprescindibles. Los desplazados, muchos de ellos contra su voluntad, se agruparon en rancherías y se juntaron con ex esclavos y cimarrones. No era la libertad que hubiesen deseado. Habían pasado casi toda su vida en una hacienda y allí tenían todas sus pertenencias, quizá algunos embrios e incluso animales. Pronto se encontraron en la necesidad de reconstruir toda su vida y buscar los medios necesarios para subsistir en una sociedad que los recibía con menosprecio. Algunos buscarían un refugio en la criminalidad. Ahora ustedes van a responder, ¿por qué los esclavos fueron arrojados de las haciendas? ¿Por qué crees que algunos esclavos se volvieron criminales? Entonces, ustedes van a completar eso, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias.